Buenas tardes, vamos a continuar con los videos sobre los ejercicios del tema 4. Del material tema 4, lección 2, nos quedan 3 ejercicios. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo. Voy a poner en pantalla el material tema 4, lección 2. Ahí lo tiene. Estamos en el material tema 4, lección 2. Este es el ejercicio 8. Vamos con el enunciado, ¿verdad? Dice que una empresa tiene 2 fábricas, la fábrica 1 y la fábrica 2. En la fábrica 1 hay 10 ingenieros, 5 hombres y 5 mujeres. Y en la fábrica 2 trabajan 9 ingenieros, 5 hombres y 4 mujeres. Entonces, para analizar un problema técnico, se va a formar un equipo de 6 ingenieros, escogiendo al azar 3 de la fábrica 1 y de manera independiente 3 ingenieros de la fábrica 2. La pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que el equipo quede integrado por números iguales de hombres y mujeres? Entonces, definimos 2 variables aleatorias. La variable x1 es la cantidad o total de ingenieros hombres de la fábrica 1 escogidos para el equipo. Y la variable x2 es el total de ingenieros hombres de la fábrica 2 escogidos para formar el equipo. Para la variable x1, estamos eligiendo al azar 3 elementos sin reemplazamiento, obviamente, de un grupo de 10, en el cual hay 5 de una clase, los 5 hombres, y 5 de otra clase, los 5 mujeres. Entonces, bajo ese esquema, la variable x1 tiene una distribución hipergeométrica con n grande, el tamaño de la población 10, k igual 5, porque hay 5 hombres, y vamos a elegir 3 elementos, n chiquito igual 3. La variable x2, bajo el mismo esquema, tiene una distribución hipergeométrica con n grande igual 9, porque en la fábrica de 2 hay 9 ingenieros, 5 hombres, por eso k vale 5, y también vamos a elegir una muestra de tamaño 3. Además, la escogencia de los ingenieros de la fábrica 1 es independiente de la escogencia de los ingenieros de la fábrica 2. Eso significa que vamos a tener que las variables x1 y x2 son independientes. ¿Qué significa el evento que nos interesa? Que el equipo quede formado por el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres. Bueno, si son 6 los que van a formar el equipo, tiene que haber 3 hombres y 3 mujeres. ¿Qué significa eso? Que el número de ingenieros hombres elegidos de la fábrica 1 más el número de hombres elegidos, ingenieros hombres elegidos de la fábrica 2, tiene que sumar 3. Y los otros 3 personas serán mujeres. Bueno, entonces, para calcular la probabilidad de que x1 más x2 sea igual a 3, tenemos que sumar entonces x1 igual, ¿cuáles eventos? x1 igual 0 y x2 igual 3. x1 igual 1 y x2 igual 2. x2 igual 1, x1 igual 2 y x2 1. O x1 igual 3 y x2 0. Entonces, tener esta expresión que estoy marcando aquí incluye
Estamos sumando las probabilidades de todos los casos en que X1 más X2 suman 3. Esas probabilidades se obtienen multiplicando porque las variables son independientes. Por ejemplo, la probabilidad de que X1 valga 0 y X2 valga 3, en el primer corchete está el resultado para la fábrica 1. De los 5 hombres, ninguno, y de las 5 mujeres, 3. Y el total de casos es combinaciones de 10 elementos tomados 3 a la vez. El segundo corchete es la probabilidad de que X2 valga 3. ¿Cómo se calcula eso? De los 5 hombres, 3. De las 4 mujeres, ninguna. Y de los 9 elementos estamos escogiendo 3. Esos son los casos totales. Esa probabilidad vale 100 entre 100.000, 80. Luego, la probabilidad de que X1 valga 1 y X2 valga 2 en forma similar. Primer corchete se refiere a la fábrica 1. De los 5 hombres, 1. De las 5 mujeres, 2. Repito el primer caso para que se convenza, ¿verdad? El primer corchete es la probabilidad de que X1 valga 0. Ahí ya estoy eligiendo a las 3 mujeres. Y en el segundo corchete, X2 igual 3, no estoy escogiendo ninguna mujer. Entonces estoy escogiendo en total 3 mujeres. Igual aquí, en el primer corchete, estoy escogiendo un hombre y 2 mujeres, y aquí 2 hombres y una mujer en la segunda fábrica. Y X1 más X2 sigue sumando. Bueno, y así con los demás casos. Es muy sencillo. Entonces, la probabilidad de que X1 más X2 valga 3, sumamos todos los casos favorables. 100 más 2000 más 1500 más 400, eso da 4000 entre 10.080 y eso da 0,3968. Vamos con el ejercicio 9. Nos dice, ¿verdad?, que en una fábrica se recibe cada 15 días un lote de 100 unidades de cierta clase de repuesto. Cualquier lote contiene 8 unidades defectuosas y cada lote recibido se inspecciona de la misma manera. En otras palabras, los resultados de las inspecciones de los diferentes lotes los consideramos independientes. ¿Cómo es la inspección? Se eligen del lote 8 unidades al azar y sin reemplazamiento y se cuentan el número total de unidades defectuosas en la muestra. Pregunta A. Para un lote cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra contenga exactamente 4 unidades defectuosas? Bueno, parte A, tenemos que definir el número total de unidades defectuosas en la muestra inspeccionada. Como es un muestreo al azar y sin reemplazamiento, estamos en el esquema que corresponde a la distribución hipergeométrica. Entonces, la variable X, número total de unidades defectuosas en la muestra que se inspecciona del lote, tiene una distribución hipergeométrica. El tamaño de la población, n grande igual 100, k igual 8. Hay 8 unidades defectuosas. Y la muestra n chiquita de tamaño 8. Entonces, ¿cuál es la función de probabilidad hipergeométrica? Esa que está aquí en pantalla, la que estoy marcando. Si la muestra contiene X defectuosas, esas X defectuosas provienen de las 8. Y las 8 menos X buenas provienen de las 92 que son buenas. ¿Y cuántos casos hay? Combinaciones de 100 elementos tomados 8 a la vez. En este caso, el tamaño de la muestra respecto al tamaño de la población, n chiquita entre n grande, es 8 entre 100, 0,08, menor que 0,10, y es válido. No óptimo, pero es válido aproximar la distribución de X a una distribución binomial.
Entonces, la variable x, que originalmente tiene una distribución hipergeométrica, la vamos a aproximar a una binomial con n chiquita igual 8 y p igual k entre n grande, 0.08. La pregunta: probabilidad de encontrar exactamente 4 defectuosas en la muestra. Bueno, ¿cuándo ocurre eso? Cuando de las 8 defectuosas quedaron 4 en la muestra, de las 92 buenas quedaron 4 en la muestra, entre el total de casos. Esa es la probabilidad exacta y la estamos aproximando a una binomial. Y la binomial sería combinaciones de 8 en 4. Aquí éxitos son las defectuosas, entonces 0.08 a la 4 por 0.92 a la 4. Y eso da lo que está allí, 0,020,54. Ahora nos dicen que vamos a inspeccionar, ¿verdad? Vamos a ver el enunciado. Considere los 2 próximos lotes que se reciben. ¿Cuál es la probabilidad de que cada muestra contenga exactamente 4 unidades de defectuosas? Vale, sencillo. Los lotes se inspeccionan de manera independiente, entonces yo puedo definir 2 variables. X1 es el total defectuoso en la muestra del primer lote. Y X2 es la muestra del segundo, X1 es el número de defectuosas en la muestra del primer lote. Y X2 es la muestra, el total de defectuosas en la muestra del segundo lote. Esas 2 variables tienen la misma distribución porque los 2 lotes son de tamaño 100 y los 2 lotes contienen 8 defectuosas. Y de cada lote voy a tomar una muestra de tamaño 8. Entonces las variables X y Y igual 1, 2 son independientes. ¿Qué nos están pidiendo? La probabilidad de que ambos lotes contengan 4 defectuosas, es decir, la probabilidad de que X1 valga 4 y X2 valga 4. ¿Eso qué es? La probabilidad de que X1 valga 4 es combinaciones de 8 en 4 multiplicado por combinaciones de 92 en 4 entre 100, entre combinaciones de 100 en 8. Y eso al cuadrado porque las 2 variables tienen la misma distribución. Y el producto porque son independientes las 2 variables. Aproximamos a la hipergeométrica y lo que está dentro del corchete pasa a ser lo que calculamos en la parte B. 0.002054 al cuadrado. Y eso da 5, 1, 2, 3, 5 ceros y un 4. Ahora, en la parte C nos piden el valor esperado del número total combinado de defectuosas en las 2. Bueno. Entonces, Y es X1, las defectuosas que encontramos en la primera muestra, más X2, el número de defectuosas en la segunda, en la muestra del segundo lote. Repito, Y es el número X1, defectuosas del primer lote, más X2 defectuosas en el segundo lote. Propiedad aditiva del valor esperado, eso es valor esperado de X1 más valor esperado de X2. ¿Cuál es el valor esperado de una distribución hipergeométrica? N chiquita, 8, por K, 8, entre N grande, 100. 8 por 8 entre 100. Y los 2 valores esperados son iguales porque las variables X1 y X2 tienen la misma distribución. Eso da 2 veces 0,64 y eso nos da 1,28. Déjenme chequear por si había un error de numeración en la secuencia de los ejercicios. Este es el ejercicio 9. Está bien. Entonces eran los 2 ejercicios que nos quedaban pendientes del material. Tema 4, lección 2.
los ejercicios 8 y 9. Ahora, como salió relativamente rápido, vamos a comenzar con los ejercicios del material tema 4, lección 3. Vamos a ver cuánto podemos hacer. Quito esto de aquí. Y vamos a compartir es tema 4, lección 3. Es decir, un poco largo. Pudiera ser que no nos alcance el tiempo. Por lo menos la mitad vamos a hacer. Por lo menos 3. Y en el otro y hago otro video y ponemos los demás. Okay, lo que está en pantalla es el material tema 4, lección 3. Vamos al ejercicio 1. Cada llamada telefónica que se recibe en un call center, en un centro de atención al cliente, puede ser de un cliente local con probabilidad 0,50 o de un cliente de otra localidad nacional, se supone, con probabilidad 0,30 o de un cliente internacional con probabilidad 0,20. Y además nos dicen que los tipos de llamadas ocurren de manera independiente. Y vamos a considerar un batch, ¿verdad? Las próximas 20 llamadas. La pregunta A, ¿cuál es la probabilidad de que se reciban de esas 20 llamadas? ¿Cuál es la probabilidad de que 10 sean de clientes locales y 6 de otra localidad nacional? Bueno, entonces, cada llamada es tipo 1 si es local, tipo 2 si es una llamada de otra localidad y tipo 3 si es una llamada internacional. Es decir, cada llamada es un ensayo, la podemos asociar con un ensayo multinomial con 3 posibles resultados. Definimos 3 variables aleatorias. XY para I igual 1, 2, 3 es el número de llamadas recibidas en total que son del tipo U y, repito, X sub I es el número total de llamadas recibidas que son del tipo I. Entonces, las variables X1, X2 y X3 conjuntamente, ¿verdad? Como los tipos de llamadas ocurren de manera independiente, conjuntamente, eso no hace falta. Déjenme chequear el enunciado. Ok. Aquí lo de independencia lo que aplica es, si yo recibo una llamada, el tipo de llamada es independiente del tipo de cualquier otra llamada recibida. Entonces, esas 3 variables, X1, X2 y X3, su distribución conjunta es una multinomial con n igual 20. P1, 0,50 es la probabilidad de que una llamada sea local. P2 igual a 0,30 es la probabilidad de que una llamada sea de otra localidad. Y P3 igual a 0,20 es la probabilidad de que una llamada sea internacional. Eso corresponde a una distribución multinomial con esos parámetros. N igual 20, P1 igual 0,50, P2 igual 0,30 y P3 igual 0,20. Entonces, la función de probabilidad conjunta, una fórmula. N factorial, que es 20 factorial, entre X1 chiquita factorial por X2 chiquita factorial por X3 chiquita factorial, que son los valores observados de las variables X1 grande, X2 grande y X3 grande. Por la probabilidad de una llamada tipo 1, 0.5 al X1, por 0.3 al X2, que es la 0.3 es la probabilidad de una llamada tipo 2, por 0.20 a la X3. Los valores de las variables pueden ser de 0 a 20, pero sujetos a la restricción
de que X1 chiquita más X2 chiquita más X3 chiquita tiene que sumar 20, porque son 20 llamadas. Entonces, de esas, las tres variables no son conjuntamente independientes, pero dos cualesquiera de ellas sí lo son. Y la otra será 20 menos la suma de las otras dos. Entonces, si a mí me preguntan la probabilidad, repito, eso es importante. X1 grande, X2 grande y X3 grande están sujetas a la restricción que la suma de ellas tiene que valer 20. Entonces, una cualquiera de ellas queda determinada por los valores de las otras dos. Por ejemplo, si X1 vale 8 y X2 vale 5, necesariamente X3 es 20 menos 8 menos 5, 7. Es decir, de esas tres variables puedo considerar pares de variables independientes, pero conjuntamente ellas tres no son independientes. Nos piden la probabilidad de que se reciban de las 20 llamadas, 10 sean exactamente 10 sean locales, 6 de otra localidad, y necesariamente las otras 4 tienen que ser internacionales. Entonces sustituimos en la función de probabilidades X1 chiquita por 10, X2 chiquita por 6 y X3 chiquita por 4. Entonces la probabilidad que nos interesa es 0,0442. En la pregunta B, que nos piden en la pregunta B, la probabilidad de que exactamente 10 de las 20 llamadas sean internacionales. En la lección hemos planteado que las distribuciones marginales en una distribución multinomial son distribuciones binomiales. Es decir, la distribución marginal de la variable X3 en un grupo de 20 llamadas tiene una distribución binomial con n igual 20. ¿Y qué es P? La probabilidad de que una llamada cualquiera sea internacional, que es 0,20. Entonces, la probabilidad de que X3 valga 10, repito, en el material de la lección, cuando lo estudien, en una distribución multinomial, las distribuciones marginales son distribuciones binomiales, ¿verdad? Porque cada llamada que recibo, en este caso, la puedo considerar un ensayo de Bernoulli y digo que la llamada es internacional o no es internacional. La probabilidad de éxito será la probabilidad de que sea internacional, que es 0,20, y la probabilidad de fracaso será Q igual 0,80, que es la probabilidad de que la llamada sea de otra localidad o nacional. Entonces, la distribución marginal de X3 es binomial. ¿Cuál es la función de probabilidad binomial? Ustedes la conocen, n chiquita, combinaciones de n en x pequeña, por P la probabilidad de éxito a la x pequeña, por Q a la n menos x pequeña. En este caso, serán de las 20 llamadas, 10 éxitos. Éxitos son llamadas internacionales. Por probabilidad de éxito, 0.2 a la 10, por probabilidad de fracaso, 0.8 a la 10. Y eso da 0,02. Luego, en la pregunta C, nos piden cuál es el valor esperado de las 20 llamadas, ¿verdad? Seguimos con 20 llamadas. Y lo que yo quiero calcular es el valor esperado del total de llamadas que no son locales. Es decir, la variable Z será X2, el total de llamadas que son de otra localidad, más X3, el total de llamadas que son internacionales. Las variables X2 y X3 son binomiales, porque lo vuelvo a repetir, las distribuciones marginales en una distribución hipergeométrica son binomiales. X2 es binomial con n igual 20, probabilidad de éxito
0,30. Y X3, X2 son las de otra localidad. X3 son las llamadas internacionales, tienen una distribución binomial con n igual 20 y probabilidad de éxito 0,20. Entonces, el valor esperado de Z es el valor esperado de X2 más el valor esperado de X3. En una binomial, el valor esperado es n por P. Entonces, eso será n por P2 más n por P3, 20 por 0,3 da 6 y 20 por 0,20 da 4, 10. Eso lo podríamos haber hecho de otra manera. El total de llamadas que no son nacionales o locales serán todas las llamadas 20 menos el número de llamadas que son locales, X1. Las que quedan son la suma de las que de otra localidad más las internacionales. O sea que la variable Z igual a X2 más X3 es lo mismo que 20 menos X1. Y la distribución marginal de X1 es una binomial con n igual 20 y P igual 0,50. Entonces el valor esperado de Z, que es un operador lineal, será 20 menos el valor esperado de X1. El valor esperado de X1, ¿cómo se calcula? N por P. N es 20 y P igual 0,50. Y da 10. Da lo mismo. Ejercicio 2. Nos dicen que un operario ejecuta bajo condiciones esencialmente iguales repeticiones o realizaciones de cierta tarea. Cada vez que se ejecuta la tarea, el resultado es que la tarea es calificada como buena, regular o deficiente, con probabilidades 0,70, 0,20 y 0,10. Y vamos a considerar 10 repeticiones independientes de la tarea. ¿Cuál es la pregunta? Si exactamente 5 realizaciones de la tarea resultan buenas, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 resulten regulares? Nuevamente, cada ejecución de la tarea es un ensayo multinomial con 3 posibles resultados. Buena, regular o deficiente, y las probabilidades correspondientes son 0,70, 0,20 y 0,10. 3 variables. X1, número de total de veces que la tarea resulta buena. X2, número de veces que la tarea resulta regular. Y X3, número de veces que la tarea resulta mala. Entonces, la distribución de probabilidad conjunta es una distribución multinomial con n chiquita igual 20. Son 20 ensayos que vamos a hacer y las probabilidades de los 3 posibles resultados de cada ensayo son P1 igual 0,70, buena, que la tarea sea buena, P2 0,20, que sea regular, y P3 igual 0,10, que resulte mala. Mientras que las distribuciones marginales son binomiales. Por ejemplo, la distribución marginal de X1 será una distribución binomial con n igual 20 y probabilidad de éxito 0,70. Aquí lo que nos piden es una probabilidad condicional. Nos dice, si exactamente 6 de las 10 veces que se hizo la tarea se obtiene la calificación buena, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 veces se obtenga una calificación regular? Entonces, ¿cuál es la intersección de X2 igual 2 con X1 igual 6? Bueno, necesariamente las 10 repeticiones tienen que sumar 10. Entonces será X1 igual 6, X2 igual 2 y las otras 2 que me faltan. Para 10, equivalen a X3 valga 2, que haya 2 regulares, entre probabilidad de X1 igual 6. Es una probabilidad condicional, recuerden.
Entonces, en el numerador que va la función de probabilidad multinomial, 10 factorial entre 6 factorial, que son 6 tareas buenas, 2 factorial, 2 tareas regulares, 2 factorial, 2 tareas malas. Punto 7 a la 6, 6 tareas buenas, punto 2 al cuadrado, 2 tareas regulares y punto 10 al cuadrado, 2 tareas malas. Bueno, después de una simplificación allí, ¿verdad? 10 factorial se va con 10 factorial, 6 factorial se va con 6 factorial, y queda entonces 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. Ese punto 7 a la 6 se simplifica. El punto 3 a la 4 lo divido en dos partes, punto 3 al cuadrado y punto 3 al cuadrado, y entonces el resultado está aquí. Y eso va a 8 entre 27, punto 2963. ¿Cuál es el comentario? ¿Cuál sería el comentario aquí? No lo voy a decir yo, pero ustedes tienen que dar cuenta. Fíjense que el resultado equivale a la probabilidad de 2 éxitos en una binomial con n chiquita igual 4 y probabilidad de éxito 2/3. Es decir, la distribución condicional de x2 dado x1 igual 6 es una distribución binomial. Vamos a ver si lo digerimos. Una vez que ya conozco que 6 de las tareas son buenas, las otras 4, yo quiero calcular, las puedo considerar 4 ensayos de Bernoulli, donde cada tarea es regular o no es regular. Entonces, ese es un esquema binomial. Una vez que 6 de las tareas me quedaron calificadas como buenas, las 4 restantes, yo quiero calcular la probabilidad de que 2 sean regulares. Entonces serán 2 éxitos en una binomial con n igual 4. Pero ¿cuál es la probabilidad de éxito? Lo que me dice ese resultado es 0,20 entre 0,30 es 2/3. Y 0,10 entre 0,30 es 1/3. Es decir, que la probabilidad de éxito en esa distribución condicional es 2/3. Porque esa es la relación en que están las probabilidades. 0,20 es la probabilidad de que una tarea sea regular y 0,30 es la probabilidad de que sea o regular o mala. Es decir, de todas las tareas que son o regular o mala, que son el 30% de las tareas, el 20% son regulares. Por eso es que la probabilidad de éxito en esa distribución condicional es 0,20 entre 0,30, 2/3. No se ve a simple vista. Piensen. Bueno, solamente nos queda tiempo por un ejercicio más. Necesitamos otro video. No sé si lo haga hoy. Ejercicio 3. Hay cierto tipo de caldera. Se elige al azar una caldera y X representa cuántas grietas en total tiene la caldera en su superficie. Vamos a asumir que la variable X tiene una distribución de Poisson con lambda igual 5. Este es un ejercicio para calcular probabilidades simplemente. Es muy rápido. La función de probabilidad de X, que es la de una Poisson, es E a la menos lambda, que es E a la menos 5. Por lambda a la X, que es 5 a la X, entre X factorial. Y la variable X grande puede tomar los valores
X pequeña igual 0, 1, 2, 3. Bueno, en la parte A que nos piden, la probabilidad que X valga 8, que la caldera escogida tenga 8 grietas. Simplemente hacemos X chiquita igual 8 y eso da E a la menos 5 por 5 a la 8 entre 8 factorial, punto 065. ¿Qué nos piden en la parte B? Que la caldera tenga como máximo 8 grietas. Sumamos las probabilidades de Poisson de 0 a 8. Y eso da 0,93. En la parte C, probabilidad de X mayor o igual que 1. Lo hacemos por el complemento. 1 menos la probabilidad de X menor o igual que 8. 1 menos 0,932, 0,068. ¿Qué nos piden en la parte D? La probabilidad de que el número de grietas de la caldera X esté entre 5 y 8. Sumamos las probabilidades de Poisson de 5 a 8 y eso da 0,492. Obviamente, eso es lo mismo que haber calculado la probabilidad de X menor o igual que 8 y le resto la probabilidad de X menor o igual que 4. Porque ese evento aquí de valores de la variable X contiene 5, 6, 7 y 8. Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual que 8 incluye de 0 a 8. Y al restarle la probabilidad de que X sea menor o igual que 4 incluye de 0 a 4. Al restar, ¿qué me quedan? Las probabilidades de X entre 5 y 8. ¿Qué me piden? En la parte E me piden ¿cuál es la probabilidad de que el número de grietas difiera de su media en valor absoluto en más de una vez la desviación estándar? Bueno, la media de X es lambda. En una Poisson, en una distribución de Poisson, la media es el parámetro lambda, 5. La varianza es igual al parámetro lambda, 5. Y la desviación estándar es raíz de lambda, raíz de 5. Entonces, la probabilidad que me interesa es la probabilidad de que el módulo de X menos 5 sea mayor que una vez la desviación estándar, 2,236. Y eso me da 1 menos probabilidad de módulo de X menos 5 menor o igual que 2,236. Y hay unos signos igual, medio torcidos. Ahí están. Rompo el módulo. Es decir, paso 5 a la izquierda y 5 a la derecha. ¿Por qué? Esa expresión, módulo de X menos 5 menor o igual que algo, es la probabilidad de que el módulo de X menos 5 esté entre, perdón, la probabilidad de que X menos 5 esté entre menos 2,236 y más 2,236. Paso el 5 como positivo a la izquierda y a la derecha y resulta eso que está allí. 1 menos la probabilidad de que X esté entre 2,7 y 7,23. Pero la variable X no puede tomar esos valores. Es decir, mayor o igual que 2,7 empieza en 3. Ese intervalo, el primer valor de la variable que tiene es 3. Y menor o igual que 7,23 llega hasta 7. Porque en ese intervalo los valores de X grandes posibles en ese intervalo es desde 3 hasta 7. Entonces, 1 menos la suma de las probabilidades de Poisson de 3 a 7. Mañana, bueno, ya estamos listos para que el video no quede tan largo. Nos queda un video como con 5 ejercicios sobre el proceso de Poisson. Si se me calma la gripecita que cargo con el frío de hoy, lo hago más tarde. Les voy a mandar a su correo las tablas de la función de distribución acumulada. Son como 10 paginitas. Yo creo que las arman en un archivo PDF y las pueden ver hasta en el celular. Que son las que van a necesitar para los exámenes. Son las tablas del libro de Walpole y Myers. Están la binomial, la Poisson y la normal. Y la distribución normal. Esas tablas se explican por sí solas. Esas son tablas de la función de distribución acumulada. Con lo que ustedes saben, muy fácil de usar.
En el supuesto de que en un ejercicio de un examen no estén los valores de los parámetros que necesitan, es válido usar supóngase que en la tabla está n igual 10 y está p igual 0,5. Y en un ejercicio para la binomial, y ustedes necesitan p igual 0,49. Bueno, para el efecto de cálculo en un examen utilizan el valor de p más cercano que esté en la tabla. Igual para lambda, si en la tabla, si ustedes tienen un lambda en un problema de 5,05, bueno, utilizan o 5 o 5,1, lo más próximo. Bueno, en este ejercicio ustedes hacen el cálculo. Repito, mañana sí les mando al correo las tablas de la función de distribución acumulada binomial de Poisson y normal, que las van a necesitar para los exámenes. No sé si hacemos un ejercicio más. Va a quedar muy largo el video, pero entonces me puede quedar largo el... Vamos a ver de qué tamaño es este ejercicio. ¿Cuántas preguntas tiene? Es muy largo. Lo dejo para el siguiente video. O sea que en este video llegamos hasta el ejercicio. Vamos a hacerlo para que el otro no quede tan estrambóticamente largo. Ok. Aquí nos dicen que hay dos marcas de cierto tipo de artículo. La marca 1 y la marca 2. Y vamos a definir las variables X y Y. X es la demanda diaria de unidades de la marca 1 y Y es la demanda diaria de unidades de la marca 2. Nos dicen que esas variables son independientes y que X, la demanda de unidades de la marca 1, es una Poisson con lambda igual 5 y Y, la demanda de unidades de la marca 2 es una Poisson con lambda igual 6. Nos dicen que al comienzo de un día cualquiera, el stock, la existencia, es de 5 unidades de cada marca. Pregunta A, ¿cuál es la probabilidad de que no se satisfaga la demanda de ninguna de las dos marcas? ¿Qué significa que no se satisfaga la demanda? Bueno, que tengamos una demanda superior a la existencia. Si yo tengo 5 en existencia de la marca 1 y la demanda X es mayor que 5, no pude vender todas las que me pidieron. Igual, si tengo en existencia 5 unidades de la marca 2 y me piden más de 5, y es mayor que 5, entonces no pude satisfacer la demanda. Entonces la probabilidad conjunta de X mayor que 5 y Y mayor que 5 será la probabilidad de X mayor que 5 por la probabilidad de Y mayor que 5. ¿Por qué? Porque las variables son independientes. La probabilidad de X mayor que 5 se calcula como 1 menos la acumulada de X en 5, que es la suma de las probabilidades de 0 a 5 en una Poisson con lambda igual 5. Y la probabilidad de Y mayor que 5 será 1 menos la probabilidad de menor o igual que 5, que es 1 menos, aquí hay un errorcito, ¿verdad? Aquí debe decir Y. Okay, ya lo arreglo. Ok, el segundo corchete es desde Y igual 0 hasta 5. Okay, lo voy a arreglar y lo cambio en el lado. Bueno, esos valores yo los saqué de la tabla. 1 menos 0,616 por 1 menos 0,446. A ver si lo puedo acomodar aquí. Aquí va. No me quiero perder. Okay. Ahí va Y chiquita. Donde dice X chiquita, va Y chiquita. En la parte B nos piden
¿Cuál es la probabilidad de que se vendan? Vamos a ver el enunciado que las ventas totales de unidades nos piden. ¿Cuál es la probabilidad de que la demanda total de las dos unidades sea 10? Es decir, que en total nos pidan 10 X de la marca 1 y Y de la marca 2, pero sumando 10. Pero como X y Y tienen distribuciones de Poisson y son independientes, la suma de ellas es una Poisson donde el lambda es la suma de los lambdas. 5 y 6, 11. Entonces la variable Z, la demanda total de las dos marcas, es una Poisson Z, sigue una distribución de Poisson con lambda igual 11. Y la probabilidad de Z igual 10, simplemente en la función de probabilidad de Poisson, que es E a la menos lambda por lambda a la X entre, perdón, E a la menos lambda por lambda a la Z chiquita entre Z chiquita factorial, es E a la menos 11, que es E a la menos lambda, que es 11 elevado a la Z, que es 10, entre Z factorial, que es 10. Y eso da 11, 10 factorial. 11, 90, 0, 11, 94. Denme 30 segundos. En la pregunta C, nos piden, espero que se oiga, porque este micrófono como que está medio falloso. Ojalá que no quede mal esta parte del video. En la parte C nos piden una expresión para el valor esperado de las ventas totales de la unidad de la marca 1. Bueno, más o menos fácil, ¿verdad? Si la demanda es menos de 5, vendo la demanda. U vale X. U es las ventas de las unidades de la marca 1. Entonces, la variable U vale X si X es menor que 5. Si la demanda es menor que 5, vendo las que me piden, X. Pero si me piden 5 más, vendo la existencia, 5. Entonces, la variable U es una función, es una variable aleatoria, pero que es una función de X definida como está en pantalla. Entonces, el valor esperado de U será X chiquita por la probabilidad de X chiquita sobre qué dominio, X menor que 4, que es de 0 a 4, más 5 por las probabilidades de Poisson. ¿De dónde a dónde? Mayor o igual que 5 es de 5 a infinito. Esa es la expresión. Ustedes pueden calcularla. ¿Okay? Esa es parte de lo que ustedes van a estudiar. Les pido que lo calculen. La última pregunta del ejercicio es: la variable B es el beneficio obtenido por la venta de unidades marca 1. Allí nos daban una información que cada unidad vendida gana un ingreso de $5. Y cada unidad no vendida, una pérdida de $2. Entonces, cuando la demanda X es menor que 5, vendo X. ¿Cuál es el beneficio? 5X. Pero dejo de vender 5 menos X, que me ocasionan una pérdida de 2. Entonces, cuando la demanda es menor que 5, el beneficio es 7X menos 10. Pero si la demanda es 5 o más, las vendo todas las 5 que tenga y en cada uno gano 25. No hay pérdida. Nuevamente, el valor esperado de B será
Para x menor que 5, que es desde 0 a 4, esto que estoy marcando de aquí a aquí, 7x menos 10 por las probabilidades de Poisson de 0 a 4. Y para x mayor o igual que 5 será 25 por las probabilidades de Poisson. Allí simplifiqué, sumé y se lo dé. Esa es la expresión para el valor esperado del beneficio por la venta de unidades de la marca. Se lo dejo para que lo calcule. Bueno, ahora sí terminamos el video. Voy a descansar un rato y creo que el otro video que nos falta del tema 4 lo termino mañana. Bueno, recuerden que les voy a mandar las tablas.